días estuvimos celebrando el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y como cada año tenemos por costumbre comentar algo sobre este día. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué se celebra el 2 de abril? Esto es lo que vamos a comentar este año. Pues se celebra el 2 de abril porque es la fecha que coincide con el nacimiento de Hans Christian Andersen, el famoso autor danés. Claro, nos preguntaremos por qué precisamente lo hemos de celebrar por el nacimiento de Andersen y no de otro autor. Bueno, vamos a intentar clarificarlo. O primero lo digo, mirad, se considera que Andersen es considerado el primer autor de libros para niños. Y esto os aclara un poquito o crea algo de confusión. Cuando contamos una historia, cualquier cuento, cualquier historia, un relato, normalmente, no solo para niños, también nos pasa para adultos, tiene una referencia anterior, nos recuerda a otro relato. Y algunos de estas historias, de estos cuentos, están basados pues en mitos, leyendas, creencias antiguas. ¿Qué es lo que ocurre? Estas creencias, estos cuentos, estos mitos, estas narraciones fantásticas que se hacían pasaban de boca en boca por la cultura oral y ha llegado hasta nuestros días. Pero en algún momento en nuestra civilización hemos pasado de lo que era la cultura oral a la cultura escrita. Y lo primero que se le ocurrió a muchas personas interesadas por estos relatos fue decir, vamos a conservar todas estas historias que nuestros libros y lo que estamos ahora escribiendo sobre ellos parten de ellas, o nos las sugieren, o nos la han sugerido, y empezaron a pasaros por escritos. Bueno, pues voy a comentar. Por ejemplo, el primero fue, el primero que nosotros hablemos en nuestra cultura fue Jean Baptiste Basile, que se dedicó a recopilar historias, también Madame d'Aulnoy, y los más famosos fueron Charles Perrault y los hermanos Grimm. Todos estos, especialmente Charles Perrault y los hermanos Grimm, lo que hicieron fue estas historias que ellos escuchaban contar a las amas de cría o que ellos habían escuchado de pequeños, las quisieron poner por escrito. Pero, de paso, las adaptaron para que los niños las pudieran escuchar. Para que las consideraran más adecuadas. Por lo tanto, aunque Perrault y los hermanos Grimm eran personas que también escribían por su cuenta y también las editaron, no son considerados autores de estas obras, son considerados transmisores y les debemos todos los honores. En este caso, en este momento, entra Andersen. Andersen, en Dinamarca, es el que se le considera el primer autor de cuentos de libros de literatura infantil. Él era de una familia muy pobre, pero muy amorosa, muy cariñosa, le hacían teatro, le contaban cuentos. Él siempre decía que de pequeño le habían tratado con mucho cariño. Así que suponemos que también escuchó muchos relatos de su Dinamarca y muchos mitos y muchas historias de esas fantásticas. Pero cuando él escribe, aunque haya podido basarse en esa, las creó él con su imaginación, salieron de su corazón. Por eso se dice que se le considera que es el primer autor de cuentos de literatura infantil. Con esto también tendríamos que aprender que cuando hablamos de literatura infantil hablamos de cuentos tradicionales y de cuentos de autor. Y en este caso, Hans Christian Andersen sería un cuento de autor. Espero haberoslo aclarado. Ahora, pues para acabar con vosotros, me voy a despedir con un pequeño fragmento de este libro de Andersen, que además está maravillosamente prologado por nuestra querida Ana María Matute, y me despido con esta pequeña lectura. Hasta la vista, cantó la golondrina, emprendiendo el vuelo rumbo a Dinamarca. Tenía el nido sobre la ventana de aquel hombre, que tantos cuentos sabe. Se lo contó todo, y por él ha llegado a nosotros. Es un fragmento de Pulgarcilla, y a partir de ahora, ya sabéis, y os sugerirá que cada 2 de abril nos acordamos y homenajeamos a Hans Christian Andersen. ¡Hasta pronto!